buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Hoy vamos a ver una estrategia válida para cualquier temporalidad en la cual vamos a usar dos indicadores que jamás he traído al canal. Es una estrategia que llevo ya varios días haciendo pruebas y hoy lo vengo a compartir con todos vosotros, así que vamos a pasar a pantalla. Bueno, este es el exchange de BingX. Como siempre digo, usar una buena plataforma para operar forma parte de la estrategia y más estando hoy día como están las cosas, hay que apartarse de la SEC y apartarse de cualquier exchange que esté en el punto de mira como es Binance o de cualquier exchange que esté en el punto de mira de la SEC a todas horas. Bajas comisiones, sin verificación KIC, cuenta demo ilimitada, así que no se puede pedir más. Bien, por otro lado tenemos la plataforma de TradingView, que es en la que nos vamos a centrar hoy. Es nuestra plataforma de análisis. Siempre lo digo para que no haya ninguna confusión. En BingX es donde operamos y en TradingView donde analizamos. Quien quiera entrar en BingX puede hacerlo desde el link de la descripción. Bien, nos quedamos con TradingView y nos vamos directos a indicadores. Primer indicador que vamos a ver hoy, este que tenemos aquí, High and Low Optimizer Trend Tracker. No hace falta complicarse mucho. Si escribimos HL separado OTT ya nos va a aparecer. De todas formas, en la descripción del vídeo os voy a dejar el nombre de los indicadores de nuevo y si no, pues ya sabéis en el grupo de Telegram, que ya sabéis que es prácticamente obligatorio estar dentro del grupo porque si no, no os vais a enterar de todas las cosas que hablamos, análisis, posibles entradas y mucho más. Pues ahí en el grupo de Telegram, si os vais a la sección de estrategias, vais a tener de nuevo todas las estrategias numeradas con los links directos a los vídeos, los nombres de los indicadores de nuevo y también la temporalidad recomendada. Bien, vamos a darle un clic y vamos con el siguiente indicador, que es el MOBO Bands. Le damos otro clic. Genial. Lo bueno de esta estrategia es que no he tenido que modificar absolutamente nada, ningún parámetro. En tal caso, si queréis podéis hacer algún tipo de modificación, pero a modo visual, si no os gustan algunos colores, etcétera. Pero lo que es en entrada de datos no hay que tocar absolutamente nada. Lo dejamos tal cual por defecto, tanto el HLOTT como el MOBO Bands. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como siempre os digo, de nada sirve cargar aquí dos indicadores y venga, pa'lante. No, hay que ver un poco de qué va esto y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos arroja, etcétera. Vamos a empezar por el HLOTT. Es un indicador el cual nos va a guiar mediante dos medias, como veis, o un canal. Se puede decir que es un canal porque son dos medias que nunca se juntan, ¿no? Entonces son dos medias, pero en realidad es un canal, en las cuales vamos a tener en cuenta las rupturas, tanto alcistas como bajistas. Como estáis viendo, las rupturas alcistas, en este caso veis cómo rompe esta media azul oscuro y se forman velas del color azul turquesa. Esa es una confirmación alcista, y una confirmación bajista la tendríamos por ejemplo aquí, pero en este caso se rompe la línea roja y se van a formar velas de color rosa. Bien, ahora vamos a ver el MOBO Bands. El MOBO Bands es un indicador basado en bandas de Bollinger, aunque no lo parezca porque aquí las bandas de Bollinger ya veis que no están por ningún sitio, en el cual nos va a ir arrojando diferentes señales de compra y de venta. Ya sabiendo eso, ahora sí podemos proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo. Como os comentaba, vamos a proceder a explicar la estrategia. Vamos a empezar con una entrada alcista. En primer lugar tenemos que
fijarnos de la estructura y saber que cualquier estrategia de este tipo, cuando estamos en un rango, nos olvidamos. No quiere decir que cuando estemos en rango no se pueda hacer trading. Para nada, para nada. De hecho, hoy sábado, cuando estoy grabando este vídeo, es el día que más estoy operando. Puede parecer un poco ir en contra de todo el mundo, pero así es. Está el mercado tranquilo y si no hay ninguna sorpresa, todos los trades que hice hasta ahora me han salido, la verdad, que todos positivos. Por eso digo que no quiero decir que no se pueda operar en rango. Se puede operar en rango, claro que sí se puede, pero este tipo de estrategias que se basa en rupturas de la estructura, lógicamente no se pueden operar en rango, a no ser que ese rango se rompa, bien sea por la parte superior o por la parte inferior. Entonces ahí sí habría un rompimiento o estructura, ¿de acuerdo? Bien, y ahí es donde viene el ejemplo que vamos a ver ahora. Si nos fijamos, aquí tenemos este techo o resistencia, el cual vamos a tener en cuenta para hacer nuestra entrada. ¿Cuál es la primera confirmación que necesitamos? La primera confirmación es, aparte de tener una ruptura de esta estructura o de este rango que venimos trabajando, aparte de eso tenemos que tener la confirmación de esta vela color azul turquesa que nos marca el indicador HLOTT. Y aparte de eso, para eso hemos cargado el Movo Bands para que nos dé esta señal de compra aquí abajo, ¿vale? Vamos a marcar una línea que ya sabéis que siempre me gusta marcar justamente donde el cartelito de buy, y si os fijáis justamente es la vela que rompe, no esta, cuidado, no esta vela sí me da el primer aviso de una posible ruptura, pero hasta que la vela no se cierre no se puede confirmar. La vela cuando se cierra aquí, empieza la siguiente vela. Aquí estoy en temporada de 15 minutos, pero como os dije al principio del vídeo, esta estrategia es válida para cualquier marco de tiempo, ¿vale? Bien, nuestra entrada, como os digo, sería aquí, en la siguiente vela. ¿Por qué? Porque aquí ya damos ya por concluido este rango y nos vemos ya inmersos dentro de una tendencia alcista, de un posible cambio de tendencia, ¿vale? Digo posible porque muchas veces, todos lo sabéis, que el mercado puede hacer esto, puede romper por fuera y engañarnos y volver otra vez hacia abajo, ¿vale? Eso lo hemos visto muchas veces, al igual para arriba que para abajo, estos movimientos en V para limpiar apalancados. Ahí es donde entra en juego la gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Si vamos poquito apalancados con un 3X, un 5X y tenemos una buena gestión, si nos pasa eso una vez o dos veces o incluso 3 operaciones seguidas en pérdidas, nuestra cuenta no se va a inmutar. Ahora, si vamos ahí a bloque, sin gestión de riesgo y sin gestión de capital, es la manera de llevar las cuentas a cero, como veo yo a mucha gente por ahí, así que mucha precaución. Bueno, nuestro punto de entrada, como os digo, es este. Tomaríamos aquí la posición larga y teniendo en cuenta que tenemos el cuerpo de las velas pasadas aquí, pues nosotros con este stop loss nos vamos a alejar un poquito. Ahí está bien. Toma de ganancias o take profit, nosotros no sabemos esto hasta dónde va a subir, así que tenemos siempre que ir al pasado. En este caso, como veis, tenemos aquí un máximo anterior, con lo cual lo tenemos bien sencillo. Simplemente tenemos que volver a la misma zona y marcamos ahí este punto máximo. Ahí lo vais a ver mejor. Máximo y máximo. Genial. Que después el precio sigue subiendo, como si sube hasta el cielo, no nos importa. De hecho, este tipo de movimientos suelen ser para que la gente se venga arriba, inyecte capital, bien sea en el mercado de futuros o bien sea en el mercado de spot. Inyecta capital y después viene el leñazo, ¿vale? Así que siempre seguir vuestro plan de trading, bien sea con esta estrategia o con otra del canal o con otra vuestra propia o otra que hayáis visto por ahí en otro canal, ¿vale? Cualquier estrategia, pero seguir el plan, al menos mientras estéis con esa estrategia. Si cambiáis de estrategia, cambiáis de plan. Eso sí, lo que nunca os diría es que cambiarais vuestra manera de gestionar el riesgo o el capital, ¿vale? Gestión de capital, un 1% en cada entrada. Para mí eso ya es inamovible, un 1%, un 2% quizás, dependiendo. A la hora de entrar corto o en short es básicamente lo mismo, pero al revés. En este caso lo que está haciendo el HLOTT es romper esta línea roja que tenemos aquí. Cuidado, no confundir esto con las bandas de Bollinger, ni con canales de regresión, ni nada por el estilo, ¿vale? Esto es otra cosa. De hecho, tenéis la opción, si lo tenéis en favoritos,
de iros aquí, os vais aquí y vais a ver toda la descripción completa del propio creador del script, ¿vale? Tenéis aquí un montón de información para leer. Si le dais aquí a traducir, lo podéis traducir al español y así vais a ver en qué se basa el indicador, ¿vale? No son dos líneas tiradas ahí al aire, al azar, ni nada por el estilo. Aquí hay pastel y esto, pues está bien que os lo leáis. Siempre que uséis cualquier indicador, que os vayáis a la página del creador, o mejor dicho, a la página de el indicador en cuestión y os lo leáis. Y en cuanto al Movo Bands, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, aquí como veis tenemos un escenario muy parecido. A mí siempre me gusta tomar esos movimientos. Yo cuando estoy en rango, opero rangos, porque opero rangos, siempre me marco una resistencia y un soporte, y en un rango te vas de soporte a resistencia y de resistencia a soporte. Esa es la estrategia que hay que seguir cuando estamos en rango, que básicamente es estructura y acción del precio. Pero una cosa que me gusta del rango es cuando se rompe. Cuando se rompe ese rango, siempre o normalmente solemos encontrarnos con movimientos bastante fuertes, ¿no? Entonces, bueno, veis aquí la zona en la que estamos, una zona muy paradita, muy tranquilita, y de repente tenemos una vela que es esta concretamente, que es la que nos rompe por completo toda la estructura pasada, ¿no? Y aparte, si acompaña, como vemos aquí, el indicador Movo Bands con una señal de venta, entonces ya es la confirmación perfecta, ¿vale? Porque os vais a encontrar en muchas ocasiones con estos dos indicadores, cuando os vais a encontrar que tenemos la confirmación en el HL, pero no tenemos confirmación de venta en el Movo Bands. Entonces yo esas las descarto. Esas simplemente las descarto y nos esperamos a otra, ¿eh? Bien, ¿cuál sería aquí nuestro punto de entrada? ¿Esta vela? No, como os comento antes, siempre a vela cerrada. La vela siguiente, como veis en este punto donde hago la entrada, ya damos por roto la estructura o el rango anterior. Genial, así que este es nuestro punto de entrada. Bien, nuestro stop loss, pues bueno, teniendo en cuenta el cuerpo de estas velas que tenemos por aquí, fijaros, además es que es un movimiento, un rango tan tranquilo, que es que no ha dejado ni mechas por ahí a lo loco, muy poca volatilidad, así que genial. Aquí simplemente nos apartaríamos un poquito de aquí y ya está. Toma de ganancias, pues lo mismo de antes, ¿vale? Siempre hay que irse al pasado a ver si vemos algún punto que nos diga, hey, vamos a cerrar por ahí, porque puede haber un posible, nos vamos para atrás, y ya veis que aquí, en esta zona de aquí, nada, porque estos mínimos que nos marca aquí, tanto este mínimo como esta zona de soporte, recordad que no es lo mismo un mínimo que una zona de soporte. Esto es un soporte y esto es un mínimo, porque el precio ha bajado con una mecha hasta ahí para liquidar, ¿vale? Fijaros que aquí esta zona no es interesante para nosotros porque estamos antes del precio de entrada, ¿vale? Nuestro precio de entrada es este. De hecho voy a marcar una línea, en este caso horizontal, justamente en el precio de entrada. Ahí está, mirad dónde hemos entrado, con lo cual esto no nos interesa para nada. Lo que nos interesa es buscar un punto más bajo que este. Siguiente escalón, ¿cuál es el siguiente escalón? Genial, fijaros que aquí tenemos esta zona de soporte, tenemos aquí otra zona de soporte también, pero fijaros que esta otra zona está prácticamente pegada a la zona de entrada, con lo cual no nos interesa tampoco para nada, así que la voy a quitar de aquí. Nos quedamos con esta zona, o incluso, si queréis, con este mínimo. Vamos a llevarlo a la operación. Genial, vamos a poner el zoom un poco para que lo veáis más claro. Muy bien, como veis, esta operación sería 1,61 frente a 2,42. Es una muy buena gestión, ya os digo, muy buena. No todas salen así. Vamos a encontrarnos en muchas ocasiones en las que el stop loss es ligeramente superior al take profit. Otras, como esta, no. Otras puede ser un 1 a 1. Yo, como os digo, no me ciño nunca en un take profit y un stop loss fijos, porque a mí de esa manera nunca me ha funcionado. De hecho, si me funcionara, tendría bots automatizados, y yo los únicos bots automatizados que puedo hacer al corto plazo es cuando estamos en un rango, y los propios bots de BingX, por ejemplo, que tenemos un vídeo por ahí en el canal, por si no lo habéis visto. Esos bots sí funcionan muy bien, pero como os digo, los bots, cualquier bot automatizado a largo plazo o en todas las variantes que tiene el mercado, no te va a funcionar. Puedes configurar un bot para que te funcione el mercado alcista, puedes configurar un bot para que te funcione el mercado bajista si es un bot de futuros, puedes configurar un bot para que te funcione en rango. Esos son los bots buenos. Y ya os digo, si nos vamos a gráfica diaria, Bitcoin por ejemplo, veis que todo lo que llevamos de año estamos en rango, con lo cual cualquier persona que haya configurado un bot en gráfico diario con unos buenos parámetros está generando dinero. Pero como os digo, en el momento que empecemos a estar alcistas, o que bajemos más, o que ya nos salimos de los parámetros del bot, por eso es que a mí siempre me gusta, como estáis viendo, siempre manejar la situación individual. Aquí veo un escenario, pues lo aplico en consecuencia. En otra operación veo otro escenario totalmente diferente y la gestión de riesgo también va a ser diferente.
gente, a eso me refiero, ¿vale? El factor humano, amigos, al fin y al cabo, está muy bien que haya herramientas para automatizar, pero lo que es bueno para uno es malo para otro. ¿Por qué es bueno un bot? Os digo por qué. Un bot es bueno porque un bot no tiene sentimientos, con lo cual yo ya, si soy una persona nerviosa, que me precipito, que me quiero adelantar los acontecimientos, que tengo miedo, el bot no tiene miedo, opera por ti mientras duermes y listo. ¿Cuál es el problema? Pues que no están preparados para soportar todos los ciclos de mercado. Tú puedes configurar un bot, como os digo, para operar en rango, y mientras sigamos en rango, dentro de los niveles que tú le marques, el bot te va a funcionar perfectamente. Bien, amigos, después de daros esta chapa, vamos a dejarlo por aquí. Espero que el contenido sea de calidad para vosotros, es lo que más me importa, y también que estéis pasando un buen fin de semana, a pesar de la ola de calor que estamos sufriendo ahora mismo en toda España, supongo. Así que disfrutar lo que queda de fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.